Gracias por estar aquí. Buenas noches. Al contrario, Jaime, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve a lo lejos, ya distanciado del poder, la situación actual del país, teniendo en cuenta una crisis política extenuante que la verdad no comienza precisamente con la asunción de Pedro Castillo a la presidencia, sino que usted ha sido parte de esta larga crisis que a nuestro juicio comenzó en el año 2016, cuando la señora Fujimori no aceptó los resultados o no quiso reconocer el triunfo de Kuczynski y desde el Congreso pues batalló contra él hondamente, llevándolo a que él renuncie con una vacancia encima, luego ingresa usted y hemos tenido 5 presidentes en 4 años. ¿Hoy por hoy usted ve salidas a la crisis? Salidas siempre hay, ¿no? Pero los actores que tienen que implementar estas medidas, estas salidas, aún no toman la decisión de hacerlo. A la fecha siguen priorizando sus intereses personales que los intereses del país, ¿no? Y eso es muy delicado. Esta crisis, coincido plenamente contigo, que empezó en julio del 2016, cuando Kuczynski asume el Ejecutivo y el Congreso es asumido por una bancada que tenía 73 congresistas de 130, es decir, mayoría abrumadora. Así es. Y trató de, a través del Congreso, hacer gestión de gobierno, no de las prerrogativas que tiene el Congreso. Y eso se ha venido dando, esta crisis que nos ha llevado precisamente hasta el día de hoy, y que yo lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, Jaime, la única salida que veo viable, constitucional, es que el Congreso, a través de una modificación constitucional, acorte el periodo de gobierno del presidente Castillo, pero también del Congreso actual, que es de 5 años constitucionalmente, a un periodo de 2 años, por decirlo. Usted quiso hacer eso el año 2019. 2019. Y no se lo permitió el Congreso de ese entonces, pero entiendo que usted logró tender algunos puentes con algunos partidos y había cierto consenso para que ello ocurriese. ¿Qué fue lo que finalmente determinó que el año 2019 no se adelanten las elecciones para el 2020? Mire, el 2019, en mi mensaje como presidente de la República ante el Congreso de la República y ante el país, el 28 de julio, hice ese planteamiento. Dije, la confrontación está afectando a todos los peruanos y lo que corresponde aquí es que nos vayamos todos. Es decir, no solamente se va los congresistas, también se va el Ejecutivo. Le damos la oportunidad a la población que elija nuevamente. Algunos congresistas y bancadas estaban de acuerdo, pero finalmente lo que primó fue el hecho de que se iban a quedar sin cobrar un plazo importante de su expectativa, ¿no? Lo que se llama normalmente su lucro cesante. Habían salido con una expectativa, cuando se fueron electos, de recibir un sueldo bastante importante del congresista por 5 años y se los iban a recortar. Entonces dijeron, ¿cómo me atienden esta liquidación? Entonces no había forma y entonces la propuesta de adelanto de elecciones se mandó al archivo, ¿no? Y quedó ahí y la confrontación continuó. No, y escaló además. Escaló. Ahora, yo le decía empezando esta entrevista que esta crisis a nuestro juicio comienza en 2016 y usted jugó un papel importante entre marzo de 2018 que empezó su presidencia hasta que finalmente termina con la vacancia el lunes 9 de noviembre del año 2020. ¿En qué se equivocó usted? No, errores como todo ser humano, muchos, ¿no? El más grave. Quizás el más grave es que después del 30 de septiembre del año 2019, que cerré el Congreso constitucionalmente, decisión que no me arrepiento, ¿no? O sea, no tenía otra salida, era la confrontación, estaba llevando, y había sido llevada al extremo. De esa decisión no me arrepiento, pero inmediatamente, siguiendo lo que manda la Constitución, convoqué a nuevas elecciones para completar el periodo congresal. Y el error más grave que cometo durante mi gestión de gobierno es no haber hecho alguna alianza
para llegar a ese Congreso de transición con una bancada que represente el sentir del Ejecutivo, del gobierno, ¿no? Entonces dijimos, no, nosotros nos mantenemos al margen y que los peruanos elijan a los diversos candidatos. Eso dio lugar a que haya un remedo en el Congreso electo de transición del Congreso disuelto, y entonces continuó la confrontación. Pensé que me iba a decir que la vacunación subrepticia fue un error. No, eso lo hemos hablado ya innumerables veces. Hemos pedido disculpas por no hacerlo público en su momento, ¿no? Pero es claro de que eso no fue una vacunación. Podemos seguir discutiendo el tema en reiteradas oportunidades. La vacuna en el Perú se comenzó a dar a partir de enero del año 2021. Esto fue en octubre del año 2020, 3 meses antes, cuando aún en ninguna parte del mundo se había aprobado. Sí, hubo un error ahí en no ser absolutamente transparente y decir, esta fase experimental también he accedido. No se dijo en su momento porque justo esto fue el 28 de octubre, si no mal no recuerdo. 2020. Sí, y el 9 de noviembre ya estaba siendo vacado, ¿no? Entonces hubo circunstancias que no permitían ser lo suficientemente claro y transparente, pero eso ya lo he dicho y he reconocido también ese error, ¿no? Ahora, mucha gente a usted lo odia. Yo a veces converso con algunas personas y sobre todo de un espectro político, ¿no? Y francamente lo detestan. Sí, ¿Usted es consciente de eso y no ha llegado a entender duda. por qué? No tengo la menor duda que hay, como tú mismo lo has dicho, de un espectro político, ¿no? Y también de un espectro económico. Es que yo he tomado decisiones que nadie antes había tomado, ¿no? ¿Cuál? O sea, una, por ejemplo, disolver el Congreso. Y es decir, dejar y cortar esa actitud confrontacional del Congreso, y un partido que tenía 73 congresistas en esa oportunidad, hoy, ¿cómo ha salido en las elecciones del 2 de octubre, ¿no? O sea, desde ahí, obviamente no me lo perdonan, el fujimorismo no me perdona, ¿no? El hecho de que su debacle haya empezado con la decisión que tomé. Entonces estoy hablando desde el punto de vista político. Claro. El APRA es otro ejemplo claro, como ahí habían connotados congresistas que no solamente actuaban en función de los 5 apristas que había en el Congreso, sino estaban confabulados con el fujimorismo y manejaban el Congreso. Eso es desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico hemos tomado decisiones sumamente importantes que han afectado el interés económico. Nosotros hemos sacado la ley de alimentos saludables, los octógonos, que recuerdo que una conversación que tuve con la lideresa Keiko Fujimori, se trató este tema y me pidió que cambie a la ministra de Salud porque esa norma iba a traer perjuicio precisamente en las empresas del sector que producen alimentos, ¿no? Entonces, sobre ese tema en particular, hemos sacado la ley de medicamentos genéricos, ¿no? Que ha hecho no que pierdan, sino que dejen de ganar tanto las empresas, que en realidad es un grupo económico. Nosotros hemos combatido al Club de la Construcción, ¿no? Ese famoso 108% que durante el gobierno de Alan García y de Ollantaytamala era ya una costumbre no escrita, eso se acabó en el gobierno de Kuczynski. Nunca más elecciones al 108%, ni siquiera al 100%. Estamos hablando de licitaciones, presupuestos, ofertas, ¿no? Entonces, hay sí perjuicio de grupos económicos de poder, perjuicio de grupos políticos que no me la perdonan. No me la perdonan ni ahora, ni me la van a perdonar nunca. Pero en contraposición de eso, Jaime, hay mucha gente que sí reconoce, sí valora nuestro trabajo y nos respalda en cuanta región vayamos, que estamos en los últimos meses recorriendo el país, tenemos un respaldo popular bastante significativo. Usted habla del Club de la Construcción y hacia mediados de agosto, ahorita, el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz del exministro José Manuel Hernández
en un caso de presuntos sobornos a usted por parte de una empresa involucrada precisamente en el Club de la Construcción. Lo que ha señalado el fiscal Rafael Vela es que Hernández ha testimoniado la entrega directa de dinero a usted. ¿Cuáles son sus descargos? Es exactamente lo mismo que se manifestó hace 2 años, que fue la justificación para la vacancia. Recuerden. La diferencia es que ahora el acuerdo ha sido aprobado. No, pero es exactamente lo mismo. No, el dicho es el mismo, pero la noticia es que el Poder Judicial le ha dicho aprobado su acuerdo. Está bien. No, o sea, lo que tiene que ser es corroborado. ¿Está corroborado? No. Es lo que dice el fiscal Vela. No, está aprobado. Pero yo quisiera ese tema, cómo no, hablar con detalle y con amplitud, pero es el Poder Judicial en las normas de conducta que me impide hablar en detalle del proceso. Entiendo, pero lo que dice incluso Hernández, ya me llamó para la que el atención, público lo tenga claro, es que Hernández se declara culpable. Él dice, yo he recibido dinero, pero he sido intermediario de este soborno de 1.300.000 soles de la constructora ICSA a usted. Mire, cuando se entra a detalle al análisis de estos procesos, tanto de la construcción de esta obra, el hospital, la supervisión que hizo Hernández, cómo escalaron los adicionales, las ampliaciones de plazo, ahí se va a dar cuenta la responsabilidad que ha tenido el propio Hernández en todo este proceso, ¿no? Entonces, pero ahora, lamentablemente, incluso hay una sentencia de la Corte Suprema donde dice que está mal que una persona que está en proceso de investigación vea recortado su derecho a expresarse, ¿no? Pero ahorita tengo, en este momento, una norma de conducta que me dice que no puedo hablar de estos temas y realmente no quiero poner en riesgo este proceso por ello, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que usted no puede hablar del proceso. No puedo hablar del proceso. O sea, por orden judicial, no puedo hablar del proceso. Y entonces lo considero injusto, porque si hay investigación, si, como usted lo ha dicho, el fiscal habla de este caso, ¿cómo yo, que estoy el investigado, no puedo hablar por orden judicial? Pero estoy en desacuerdo con esa decisión, pero tengo que respetarla. Entonces, respeto la decisión de la jueza hasta que no se varíe y me permita a mí hacer el descargo y aclarar. Porque yo le aseguro que entre más se profundicen las investigaciones, más claro va a quedar de que yo, Martín Vizcarra, no ha cometido ningún acto ilegal, nada incorrecto. No, lo concreto sería que usted me jure por sus hijos y por sus nietos que no ha recibido un sol de coima. Absolutamente, absolutamente. ¿Lo jura usted por sus hijos y por sus nietos? Mire, no quiero involucrar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, lo que más quiero en un tema. Júrelo simplemente. Simplemente lo juro, o sea, absolutamente seguro, ¿no? O sea, si estamos en política, después de tener más de 20 años de actividad profesional privada, donde nosotros en esta actividad privada ya tuvimos los ingresos suficientes para atender las necesidades propias de la familia, si en esa oportunidad, porque nosotros no somos políticos formados desde el colegio, la universidad, no, nosotros nos hemos involucrado en política ya cuando teníamos una vida profesional, un capital suficiente que nos daba una estabilidad económica. Entonces, ingresamos a política para aportar. ¿De qué vive usted? ¿De qué vive usted actualmente? Yo actualmente, del desarrollo de mi actividad de ingeniero profesional. O sea, yo soy ingeniero civil, he sido empresario por muchos años y ahora vengo desarrollando mi actividad profesional de ingeniero. Dígame una cosa. ¿Qué siente usted cuando lo llaman traidor? Depende de quién me llama, ¿no? O sea, por ejemplo, PPK piensa que usted es un traidor. PPK nunca me ha hecho traidor. Meche Arauz Mercedes Arauz, pues. Usted es un traidor. Keiko Fujimori piensa que usted es un traidor. José Hernández piensa que usted es un traidor. No, mire. PPK nunca ha dicho que soy traidor. Yo conversé con él. ¿Cuándo? Febrero del año 2018, es decir, un mes antes de que él renuncie. Yo era embajador, ¿no? Yo era embajador de Perú en Canadá. Vine para una reunión que tuve con él, desayunamos
Y él ahí me dice que si es que lo vacan, porque en ese momento él no pensaba en renunciar, yo debería continuar en la sucesión que está establecida. ¿No le pidió que renuncie? No me pidió que renuncie. En el primer intento de vacancia, que fue en diciembre, antes de Navidad, ahí sí hablamos con él y con Mercedes Arauz para renunciar. 2 meses después, las condiciones fueron diferentes. Y él ahí me dice, he evaluado bien y me parece que ahondaría la crisis si es que dejamos el barco a la deriva, es decir, renuncia el presidente y renuncian los vicepresidentes. Tú, Martín, debes continuar. Él me dice a mí, y precisamente nunca me ha dicho él a mi traidor, pero que me diga Keiko Fujimori, por favor, que me diga Mercedes Arauz, quien quiso ser presidenta y fue presidenta y juramentó como presidenta por breves minutos el 30 de septiembre del año 2019 y que desde ahí guarda un rencor enorme y que pueda tener un adjetivo calificativo contrario a mí. ¿Qué valor le voy a dar a esa opinión de Mercedes Arauz, ¿no? Una persona que está resentida, pero de lo cual yo no tengo ningún sentimiento negativo con ella. Yo la sigo estimando a Mercedes Arauz. Hay una reforma que hoy por hoy muchos pensamos, y me incluyo, que no fue la más adecuada, la de impedir la reelección parlamentaria. Algunos lo acusan de haber tenido comportamientos con esa decisión, digo, populistas. ¿Cree que fue una decisión que a la larga debe cambiarse? Es decir, la reelección congresal, vaya que sí es importante para que un parlamentario adquiera experiencia, si no, mire nomás lo que estamos viendo, ¿no? Y justamente ese congresito que terminó vacándolo era gente inexperta que no tenía el manejo parlamentario que se requiere y los años que se requieren. ¿Fue un error? Hay que hacer una evaluación integral del tema, pero no solamente congresistas, ¿no? Porque siempre hay una mirada solamente a una parte del problema. Y los alcaldes y los gobernadores regionales, ellos está bien que entren sin experiencia al cargo. No, también debería haber. Por eso digo, la evaluación tiene que ser integral. ¿Ollanta hizo esa parte o en el gobierno de Ollanta ocurrió esa parte y en su gobierno ocurrió lo otro? La evaluación tiene que ser integral. Entonces, yo estoy de acuerdo que en algún momento se tiene que dar la reelección, pero tiene que haber... Congresal. Sí. Y de gobernadores y de alcaldes. Así es, pero tiene que haber un sistema de control. Puede decir renovación por tercios. Es que el problema está cuando la autoridad cree que al ser electo recibió un cheque en blanco por 5 años y que puede hacer lo que le da la gana. Yo me he dado cuenta, yo he sido testigo, personas correctas, humildes, trabajadoras, una vez que son elegidos en un cargo, principalmente en el Congreso, cambian y se transforman completamente. O sea, llegan, o sea, son, si tú vas a alguna comisión investigadora o cualquier tipo de investigación, los congresistas que están ahí es la Santa Inquisición. Es decir, se creen ellos dueños de la verdad. Y no hay forma de que puedan recapacitar porque no hay la renovación por tercios que debería haber. Entonces sí podría haber una reelección para premiar a los buenos congresistas, pero con una evaluación, un filtro que se vaya dando durante el proceso para que se queden los buenos y los malos sean reemplazados nuevamente. No, pero en concreto, sí debería entonces asumir debería evaluarse de manera integral, debería evaluarse. O sea, por eso digo, porque hay que tomar en cuenta que estos hace solo 4 años, Jaime, ha sido aprobada esta reforma constitucional por cerca del 90% de la población. Entonces hay que hablar nuevamente, hay que justificar y nuevamente hay que hacer el cambio. Pero tiene que ser no solamente de reelección a no reelección. O sea, que adicionalmente ofrecemos a la población para que esta representación sea mejor de la que tenemos en los últimos congresos, y eso se puede lograr si es que cumplimos en primer lugar lo que ya está aprobado como reforma constitucional: elecciones universales internas de los partidos. Eso ya está aprobado, pero para estas elecciones del 2 de octubre, este Congreso
ha hecho un paréntesis, ha hecho una excepción. Entonces, si es que tenemos elecciones generales, para que no sean los partidos políticos, a través de su dueño, porque hay partidos que tienen dueño, o a partir de su cúpula los que determinen los candidatos. Y entonces uno dice, ¿y por qué elegimos mal los peruanos? Porque hay malos candidatos, que son los que nos imponen los partidos políticos. Si hubiera una elección interna previa, entonces vamos a hacer un filtro, vamos a sacar a los malos, y ahí sí tendríamos un espectro para elegir mucho mejor. ¿Y usted cree que sería un buen candidato? ¿Usted? Lo determina la población, por supuesto. O sea, me someto al escrutinio, me someto al filtro de la población. Pero está inhabilitado. Ahora sí estoy inhabilitado. Y estamos reclamando como corresponde nuestro derecho. El día lunes, el día 10 de octubre, hay un informe oral sobre mi recurso de amparo de la inhabilitación. Pero le digo solamente un detalle. ¿Sabe cuándo presenté mi recurso de amparo? El 5 de abril del año 2021. No del 2022, del 2021. Ya. Y el 10 de octubre, es decir, un año y medio después, recién se va a ver el informe oral. No, la justicia es así. Pero no, pues, pero estamos hablando de un recurso de amparo. No digo que esté bien. No, yo veía, por ejemplo, que sobre el recurso de amparo que ha presentado... Harvey Colchado. Ya. Para junio del otro año. Ya. ¿Qué tiempo es? Un año. Yo diría, es un privilegiado Harvey Colchado. Porque yo estoy esperando año y medio. Año y medio desde que he presentado el recurso de amparo. Bueno, se va a ver mañana. ¿Y eso qué puede determinar? Que se anule la inhabilitación. Lo que yo espero es que con los argumentos, con los errores, con los vicios que ha tenido este proceso de inhabilitación, debe anularse. Es lo que debe a través del 6º juzgado constitucional que está viendo recién en primera instancia. Si eso fuese, digamos, beneficioso para usted y a usted el amparo le es acogido, sean las elecciones adelantadas o sean las elecciones el 26, ¿usted va a postular a la presidencia? No. Si esto es beneficioso para mí, en el sentido de que se revierta la inhabilitación, antes de pensar en elecciones presidenciales, lo que yo tengo que pensar es incorporarme al Congreso. Porque volver al Congreso. Porque yo tengo una responsabilidad de hacer escuchar la voz de 208.000 ciudadanos que aquí en Lima me dieron su voto para que los represente. Y ahora no están siendo representados. Entonces, eso es lo que hay que ver ahora. Después se verán las elecciones, pero ahora, y en el Congreso, sería la voz que con fuerza diría, adelantemos las elecciones, por el bien del Perú. El gobierno de Pedro Castillo es una desgracia, es ineficiente, no tiene liderazgo, no tiene rumbo, y encima tiene indicios de corrupción. Todo eso solamente se puede cambiar a través del Congreso de la República. Pero como dijo Omar Cairo, vi un artículo recientemente, no se puede solucionar una crisis, salir de una crisis política, incumpliendo la Constitución. Y entonces no se puede forzar la figura, no se puede, no llevo 87 votos, entonces bajo pues a 60. O sea, no puedo hacer normas. No, la otra salida es el juicio político, pero justamente yo quería preguntarle, ya que estamos hablando del tema. La fiscal de la Nación debe enviar un expediente con las 6 investigaciones al presidente Castillo, con amplia documentación, evidencias, que es lo que se anticipa, y el Congreso debería tramitarlo. Sí. ¿Qué decisión debería tomar el Congreso? Y si, a ver, es más que obvio, deberían hacer un juicio político, pero ¿por qué el Congreso se resiste para usted? Para empezar, porque hay un pacto de no agresión, ¿no? Los dos se saben ineficientes. Están compitiendo nada más quién desprestigia más al otro, ¿no? O sea, en el Congreso todo el día están dedicándose a hablar mal del Ejecutivo de Pedro Castillo, y razón no les falta, porque hay argumentos para hablar mal del gobierno. Y el gobierno, los ministros, permanentemente están hablando mal del Congreso, y razón no le falta porque está mal el Congreso. El Congreso, las decisiones, las pocas decisiones importantes que ha tomado en materia legislativa, son
para tirarse abajo la SUNEDU, la reforma universitaria, para extender el plazo para los transportes informales, para continuar con la minería ilegal. Eso es lo que está haciendo en el Congreso. Entonces, intereses particulares. Pero ahora, en sus manos está en que puedan corregir la situación. Y la forma de corregir su situación es, este gobierno no se merece los peruanos. Está bien, pues, entonces, en un acto de fuerza, pero además también en un acto de desapego, digo, que se vaya Pedro Castillo. Y si para eso, para que se vaya este gobierno, tengo que irme yo, me voy. ¿O la solución sería la vacancia, como pasó con usted? Pero es que la vacancia está establecido en la Constitución cuáles son las causales. A usted se le vacó por incapacidad moral. Porque no hay, pero no tiene desarrollo de una norma específica de qué cosa es incapacidad moral. ¿Y por qué no? Usted tenía herramientas legales para defenderse después de ese 9 de noviembre. Por supuesto, pero es que... ¿Y por qué no lo hizo? Yo quería ya evitar la confrontación. ¿O estaba cansado? No. Estoy con toda la fuerza. Lo que pasa es que quería evitar la confrontación. Porque con mi vacancia y con la usurpación del gobierno por parte de Manuel Merino, hubo 2 muertos, Inti Bray. Si yo, con el respaldo popular que tenía, me quedaba y hacía caso omiso de esta medida inconstitucional, podrían haberse contado los muertos por centenas. Y eso no quería. Dijo, si tengo que irme para encontrar una salida, me voy. Porque lo que quiero aquí es contribuir con el país. O sea, finalmente el tema personal pasa a segundo plano. Eso es lo que debe primar en las decisiones que debe tomar el Congreso. Y no lo está haciendo. Si usted tiene la intención de postularse o regresar al Congreso y quizá luego postular a la presidencia, y si este amparo, digamos, es beneficioso para usted, ¿quiénes lo acompañarían en un eventual momento de campaña? Porque yo a usted lo veo, a usted, y hace mensajes en Facebook, no le veo un equipo, digamos, un Estado Mayor que esté a su lado. Tú tienes, Jaime, con todo respeto, el concepto antiguo de lo que es política, ¿no? Es rodearte con 2 o 3 personas notables, conocidas, y decir, mira, ya este es el partido. Y salgo en una... ¿Me dice antiguo siendo usted mayor que yo? Sí, te estoy diciendo el concepto antiguo de la política. O sea, no te piques. No, para nada, para nada. Digo, que te estoy hablando del concepto explique, antiguo de la porque política. Normalmente se hace pues con un equipo mínimo, ¿no? O ahora la política se hace solo. No. Entonces, estamos formando las bases desde las regiones, desde los distritos, desde las provincias. Es que... O sea, ¿tiene usted un equipo? Por supuesto que sí. Y este equipo está en pleno proceso de formación. Ya nosotros presentamos los documentos al Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente no los revisan aún porque el personal está abocado en concluir las elecciones del 2 de octubre. Pero ya hemos recorrido todo el país. Mire, el día jueves 13 estamos en Juliaca. ¿Le han dado permiso para que usted salga? Hemos pedido y nos han dado. Juliaca. Vamos a estar en Melgar, en Ayaví. Vamos a estar en Puno. O sea, vamos a estar ese fin de semana. Vamos a estar, y ahí, como hemos estado la semana pasada en Iquitos, la anterior en Cajamarca y la anterior en todo el norte, y formando. Pero es que hay personal muy calificado, competente, comprometido, bien intencionado, que están en todas las regiones, pero nadie les hace caso. Lo veo muy confiado usted. Yo soy muy entusiasta. Soy muy entusiasta. Lo que me ves es con mucho entusiasmo. ¿Le ha traído, digamos, réditos, miradas, atención, stickers, aquello de fiu-fiu? Bueno, eso tendrías que decirlo tú. Tú eres comunicador, ¿no? Yo soy un ingeniero medio frío. ¿Ah, sí? Sí, pues, ingeniero, números, cálculos. ¿no? Fiu-fiu no es tan frío, digamos. Por eso digo, o sea, por eso un comunicador como tú podría decir si trajo o no trajo. Nosotros... ¿Pero cómo se siente usted con eso? Nosotros sabemos que en política no podemos tomarnos algunas cosas muy en serio, ¿no? Entonces, este episodio comenzó con una denuncia con mala leche, queriéndonos perjudicar, tanto en el aspecto legal como en el aspecto personal familiar.
fue con toda la mala leche. Finalmente, el motivo de la denuncia ha quedado absolutamente sin sustento, ¿no? Que si usted se fue al Cusco, que si le mintió al juzgado, que... Y todo eso ha bueno, quedado habían fotos, presentaron un chat, fotos y todo lo demás. Todo eso ha quedado. Y finalmente lo que ha quedado es la parte, llamemos, anecdótica de musical, artística. Pero veo que le hace gracia. Usted saludó hasta el propio muchacho, por este supuesto, talentoso Tito si Silva me sacó Music. también un villancico por Navidad. Sí lo vi, sí lo vi. Y también lo saludé. Es la capacidad artística innovadora que tenemos los peruanos, ¿no? Incluso vi por ahí que las iniciales FIU podían ser las iniciales de un eventual partido político. No. Decían algo así como Frente Independiente Unido. FIU. No, FIU. ya, el partido ya tiene nombre, es Perú Primero, o sea, tiene nombre, está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, está en proceso de aceptación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cualquier especulación solamente es para un poco de distensión, ¿no? Estamos en momentos difíciles, ¿no? O sea, yo veo el noticiero en las mañanas y de 10 noticias, 8 son de crímenes, de asaltos, de sicariatos. Entonces, vemos que los agricultores no tienen urea, no tienen fertilizantes, que la cosecha va a ser pobre, que los precios van a subir. Tenemos una inflación del orden del 8% anualizada. Nunca hemos estado más de 3% en los últimos años. Entonces, cuando estamos en una situación así de difícil en lo político, en lo social y en lo económico, un evento de este tipo gracioso, bien, también hay que tomarlo de buena manera, pues, ¿no? Martín Vizcarra ha sido presidente de la República y ha estado con nosotros esta noche. Le agradezco mucho. Gracias. Solamente un temita final, manifestar mi preocupación respecto a la actitud que viene tomando el alcalde electo, Rafael López Aliaga, a quien felicito porque ha ganado. Ha ganado por 50.000 votos, pero ya ganó. Sí, ganó, ¿no? Sí. Entonces, ha ganado y yo ahora radico en Lima, es mi alcalde. Porque obviamente él ha sido electo por más o menos del total de votantes hábiles en Lima por el 18%. Quiere decir que de cada 5 personas que viven en Lima, 4 no han votado por él. Él debe ser consciente de ello, ¿no? que un porcentaje pequeño ha votado y que tiene que gobernar para todos y que tiene propuestas bien claras que ha dicho y que la gente espera que las cumpla. Eso las va a poder lograr si es que tiene un discurso conciliador, concertador, que trabaje con los demás alcaldes distritales, pero también con el gobierno nacional. En su momento seguirá Castillo, no tengo la menor duda. Castillo no va a durar hasta el año 2026. ¿Usted vaticina esta noche que Castillo no llega al 2026? Castillo no llega hasta el 2026. No hay cuerpo que lo resista, por favor. No llega hasta el 2026. O no hay país que lo resista. Por eso, o sea, el país es una suma de cuerpos, es una suma de voluntades. Castillo, entonces, se va a ir Castillo. Entonces, pero lo que se eligió, yo no he votado por López Aliaga, pero es mi alcalde ahora. Entonces, pero que haga gestión por Lima, que trabaje por Lima, que concilie por Lima, porque si va a comenzar solamente a dedicarse a hacer actos políticos de confrontación, Lima va a seguir en esta situación tan difícil y Lima, como el Perú, no se merecen este tipo de gobernantes. Les decía que Martín Vizcarra, expresidente de la República, ha estado con nosotros esta noche. Le agradecemos por estos minutos y esta entrevista. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.